¿Qué tal? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Uno de los pasajes que es realmente conmovedor en la Escritura es cuando nosotros encontramos al Hijo de Dios postrándose en actitud de oración en el huerto del Getsemaní. Y a causa de la agonía de su espíritu, brotó de sus poros sudor como grandes gotas de sangre. Lo encontramos en el texto bíblico. Y allí fue donde su momento culminante llegó cuando fue rodeado por densas tinieblas, porque en ese instante los pecados de todo el mundo pesaban sobre él. Y él sufría en lugar del hombre en ese instante, de allí las gotas de sangre. Como transgresor de la ley de Dios, el hombre ahora sus pecados estaban encima del Cordero del mundo. Allí se produjo la escena de tentación de las más grandes que haya sufrido Cristo, porque la divina luz de su Padre desapareció de su vista, y él pasó a manos de las potestades de las tinieblas en ese instante. Y en su angustia mental cayó inmediatamente postrado sobre las frías piedras de ese huerto, y él se percataba del ceño de su Padre. Había desviado la copa del sufrimiento de los labios del hombre culpable y se proponía beberla él mismo, para darle justamente al hombre en cambio la copa de la bendición. La ira que habría recaído sobre el hombre recayó entonces en ese momento sobre Cristo. Y allí fue donde la copa misteriosa tembló en su mano. Recordemos que Jesús acudía a menudo al huerto del Getsemaní con sus discípulos para meditar y para orar. Y ellos conocían muy bien este retiro sagrado. Aún el mismo Judas sabía dónde conducir la turba homicida a fin de entregar a Jesús en sus manos. Nunca antes había visitado este lugar el Salvador con un corazón tan apesadumbrado como en este momento. Y lo que rehuía el Hijo de Dios no era en realidad el sufrimiento corporal, ni fue esto lo que arrancó de sus labios en presencia de sus propios discípulos esas amargas palabras que encontramos en Mateo 26:38. Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí, dijo él, y velad conmigo. Dejando a sus discípulos al alcance de su voz, él se fue a una corta distancia de ellos y cayó sobre su rostro y oró. Estaba presa completamente su alma de agonía, y él rogaba, Padre mío, si es posible, pasa de mí este vaso, empero no como yo quiero, sino como tú. Así que le abrumaban los pecados de un mundo perdido, comprendiendo el enojo de su padre como consecuencia del pecado. Su corazón era desgarrado en una inmensa agonía y hacía brotar de su frente grandes gotas de sangre, que corrían en sus pálidas mejillas, caían al suelo y humedecían la tierra. Si nosotros meditamos en este pasaje tan impresionante, muy seguramente nos enamoraremos de nuestro hermoso Salvador, y Él seguramente hará su obra mediante el Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra alma, de tal forma que seremos sensibles, huiremos del pecado y será para nosotros de gran beneficio y de gran alegría hacer la voluntad del Padre. Meditemos en los sufrimientos que tuvo Cristo por el perdón de nuestros pecados. Que el Señor les bendiga.